Vamos a tratar el día de hoy lo de el fortalecimiento económico financiero a Pemex, como lo acordamos ayer. El día de hoy vamos a presentarles cómo estamos llevando a cabo una acción para apuntalar a fortalecer a Pemex, porque tenemos la firme decisión de apoyar a Pemex y apoyar a la Comisión Federal de Electricidad en todo el sexenio. Empresas que fueron maltratadas, que fueron debilitadas por mala administración, por corrupción. A veces da la impresión que lo hicieron de manera deliberada para quebrarlas, para destruirlas, porque las trataron con saña en cuanto a que las saquearon y crearon todo un andamiaje con ese propósito. Parte de ese andamiaje fue la llamada reforma energética, que resultó un rotundo fracaso, con todas estas instancias reguladoras supuestamente independientes, cuando de verdad estaban al servicio estas intermediarias, estos órganos independientes reguladores de los traficantes de influencia, de los saqueadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, las cosas cambiaron afortunadamente y hemos tomado la decisión de apoyar a Pemex con todo. Vamos a dar a conocer ahora un plan inicial, pero si se requiere más, va a haber más apoyo. Pemex tiene el respaldo de la Secretaría de Hacienda y el respaldo del Gobierno de la República. Vamos ahora a presentarles cuál va a ser la primera inyección de recursos de apoyo a Pemex, y posteriormente vamos a evaluar y si hace falta más, se van a destinar más fondos. De modo que le doy la palabra al director de Finanzas de Pemex para que él nos explique. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a presentar el conjunto de medidas que hemos venido preparando de manera conjunta con el equipo hacendario. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el conjunto de medidas que estamos presentando el día de hoy consisten de las siguientes. La primera, y ya ustedes la conocían, es la capitalización que está haciendo el Gobierno federal y que está contemplada en el presupuesto de egresos de la Federación para este año por un importe de 25,000 millones de pesos. La segunda es por un monto de 35,000 millones de pesos que deriva de un prepago
que está haciendo la Secretaría de Hacienda de una deuda que se tiene con la empresa, derivada de unos apoyos que el gobierno federal en su momento asignó a la empresa por la mejora de su pasivo laboral. Son unos pagarés que se están prepagando, se están adelantando y tienen un monto de 35,000 millones de pesos, de los cuales de hecho ya comenzó el proceso de prepago. Ya obtuvimos el intercambio de los primeros 2 pagarés en el mes de enero y tenemos programado el intercambio a lo largo del primer semestre de este año. La siguiente, y este es el anuncio más relevante para nosotros. El gobierno federal incrementa el monto del incentivo fiscal para petróleos mexicanos. Prácticamente es un concepto a través de una mayor deducibilidad en el entero de los impuestos para la empresa. Este incentivo fiscal para nosotros va a representar por lo menos una disminución en la carga fiscal de 15,000 millones de dólares, de pesos. Es importante nada más mencionar que este incentivo que se nos otorga para este año va a ser acumulativo a lo largo del sexenio, ¿ok? Es decir, son 15,000 millones de pesos este año y en el 2020 ese incentivo podría llegar a una cantidad de 30,000 millones de pesos y así sucesivamente. Esto nos da una aportación líquida para este año de 75,000 millones de pesos. Adicionalmente, y eso es parte quizás de el resultado del plan que inició el Gobierno de la República para combatir el robo de combustible. Tenemos aquí una estimación muy conservadora de que para la empresa esta política va a dejar un beneficio por la recuperación de ingresos que no veíamos del orden de 32,000 millones de pesos. Esto está a valores de estado de resultados de la empresa, es decir, no considera el impacto de los impuestos, particularmente el IVA y el IEPS, que además sería un ingreso adicional para la hacienda pública. Para Pemex, repito, estos ingresos van a ser del orden, insisto, una cifra conservadora de 32,000 millones de pesos. En resumen, este conjunto de apoyos y de medidas que van a incrementar los beneficios de la empresa nos da un ingreso adicional de 107,000 millones de pesos. La siguiente, por favor. Ahora, esto es muy importante porque eso va a permitir fortalecer la política de inversión de la empresa. En el presupuesto de egresos teníamos una inversión de 273,000 millones de pesos. Con el incentivo fiscal que estamos anunciando el día de hoy, vamos a poder incrementar la inversión a 288,000 millones de pesos. Es decir, un incremento en términos reales de 36%. Esto es muy importante porque después de 4 años en que la empresa venía reduciendo sus niveles de inversión, este gobierno ha decidido justamente invertir en la empresa. Y es un incremento sustancial. Pero lo más importante es de que este incremento de la inversión, después de casi 10 años, está soportado por esfuerzos de la empresa en materias de austeridad, el apoyo del gobierno federal y 0 deuda. Aquí tienen en la gráfica de la derecha un histórico del promedio de endeudamiento neto que tenía la empresa y que registró en el sexenio pasado. En promedio, a pesos de 2019, Pemex contrataba 140,000 millones de pesos de deuda nueva. Es decir, es el endeudamiento neto que tenía en promedio la empresa. Bueno, a partir de este conjunto de medidas del decidido apoyo del Gobierno de la República y de una disciplina
financiera de la empresa, de un control de los gastos, de unas políticas de austeridad, no vamos a contratar deuda nueva para este año. Esto es muy importante. Después de más de 10 años, Pemex no va a contratar deuda nueva. La siguiente, por favor. Bueno, y prácticamente es importante comentar que este apoyo del gobierno federal se da en un marco de responsabilidad fiscal. ¿De dónde provienen justamente esos apoyos del gobierno federal? Básicamente del esfuerzo que se está haciendo en todo el gobierno por bajar el costo de operación. La austeridad es la fuente primaria de poder destinar estos apoyos a la empresa. Y también, obviamente, del esfuerzo recaudatorio que está teniendo el gobierno federal, de tal forma que estos apoyos que se dan bajo un principio de responsabilidad fiscal del gobierno federal. Es tanto, señor presidente. Bueno, está aquí con nosotros para informar sobre este plan y avalar, respaldar la decisión de apoyar a Pemex, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que también va a explicarles en qué consiste este plan. Gracias, señor presidente. Buenos días. Sí, bueno, vamos a la siguiente, la primera diapositiva de la que habló el director de finanzas de Pemex. Si podemos, hay algo más que está ahí. Bueno, voy a explicar un poquito más cada uno de los rubros y sobre todo me gustaría mucho subrayar lo que dice al final. Ya como lo dijo el director de finanzas de Pemex, se le está inyectando a Pemex este año 25,000 millones de pesos como capitalización, 35,000 millones de pesos para ayudarlo a pagar las pensiones, de hecho las pensiones que se requieren este año. Hay una reducción de la carga fiscal. Déjenme nada más comentar un poquito más al respecto. Lo que se va a hacer es que se le va a ir disminuyendo la carga fiscal a Pemex a lo largo de los años. Esto quiere decir que el primer año esa disminución de la carga fiscal, a través de permitirle deducir más sus inversiones, esa carga fiscal va a dar, esa disminución de la carga fiscal le va a dar a Pemex un flujo extra de 15,000 millones de pesos. El año que entra, 15,000 millones de pesos de este año, más 15,000 millones de pesos del hueco que ya se hizo en este primer año, más la reducción del siguiente año, entonces 30,000 millones de pesos. Y así sucesivamente hasta 90,000 millones de pesos en pesos de 2019. Esto da los 75,000 millones de pesos que mencionó el director de finanzas. Esto, ustedes pueden decir, ¿por qué está aquí los ingresos esperados por combate al robo de combustible? Bueno, está aquí porque también es una aportación del gobierno federal para Pemex. En realidad, esta gran lucha que se ha dado y que ya básicamente es una victoria sobre el huachicoleo, pues es debida sobre todo a al propio presidente de la República, a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de la Marina, a la Secretaría de Seguridad y algunas otras más. Entonces, eso da la cantidad de 107,000 millones de pesos. Noten, ese 32,000 millones de pesos es una vez que ya se le quitan los impuestos y derechos que tienen que pagar Pemex por ese flujo extra al gobierno federal, y también ya incluye los costos, por ejemplo, la compra de las pipas de gasolina, etcétera. Entonces, quitando todo eso, ya queda en neto 32,000 millones de pesos, que es un flujo extra que tiene o que va a tener Pemex a lo largo del año, da 107,000 millones de pesos. Ya lo había explicado bastante bien el director de finanzas, pero quizás vale la pena hablar de este último punto que está al final. Dice, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se compromete a tomar medidas adicionales de ser requeridas. Lo que se está diciendo aquí es que Pemex será totalmente respaldado por este gobierno, y si se requiriera más aportaciones para capitalizar a Pemex, este año incluido, lo vamos a hacer. Por lo pronto, como ya también se mencionó en la siguiente diapositiva, esta nueva inyección de capital hacia Pemex por varias vías va a hacer que Pemex invierta
36% más en términos reales que lo que Pemex invirtió en 2018. Este es un brinco sumamente importante, muy sustantivo, que va a permitir a Pemex empezar a poner en orden todas sus finanzas. Pero aparte de no tener esto es algo muy importante, ¿no? Durante el periodo 2013-2018, es decir, durante 6 años, Pemex en promedio en pesos de 2019 contrató nueva deuda, no estamos hablando de refinanció su deuda, contrató nueva deuda por el orden de 140,000 millones de pesos cada año durante 6 años. Si multiplican 140 por 140.7 por 6, pues van a llegar a una cantidad del orden de 842, 43 mil millones de pesos. Eso es alrededor de unos… miren, el PIB este año va a ser del orden de 25 billones de pesos. Entonces, un 1% son como más o menos 250,000 millones de pesos, 1%. Entonces, contrataron entre 3 y 4 veces, 4% del PIB. Durante 6 años la empresa. ¿Dónde están esas inversiones? Pues lo más triste del asunto es que no se ven por muchos lados. Hubo algunas, pero la gran mayoría fue perdido por ineficiencia y corrupción. Entonces, esto le va a permitir, esta inyección nueva le va a permitir a Pemex, y por eso calculamos más o menos una aportación este año de 15,000 millones de pesos más, le va a permitir a Pemex no endeudarse de manera neta, nada más refinanciar su deuda a lo largo del año. Si vamos un poquito más adelante, otra cosa que me gustaría decir, adelante, la otra, esto es bien importante, es muy importante que como Secretaría de Hacienda se reitere que estos 15,000 millones de pesos extra obviamente tienen que salir de la recaudación extra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT. Eso creemos que es relativamente fácil de hacer, no es por alardear este año, y básicamente debido a que estamos innovando la fiscalización, estamos eliminando muchos espacios de evasión y estamos simplificando la manera como se enteran los impuestos en México. Yo ahora me voy para atrás, de nueva cuenta, me voy a la primera, porque sí quiero subrayar de nueva cuenta lo que acabamos de decir. El gobierno de México va a apoyar de manera absoluta a Pemex de aquí en adelante. Gracias. Pues eso es básicamente lo que queremos informar para que se tenga presente de la decisión de fortalecer a Pemex como empresa estratégica de la nación. Vamos, si quieren, a tratar esto y luego abrimos para preguntas y respuestas. Adelante. ¿Sí? Buenos días, presidente. Adrián Arias, del periódico El Heraldo de México. Veo que hace mucho énfasis en el tema de reducir la carga fiscal a Pemex. En 2018 Pemex pagó 933,000 millones de pesos de impuestos. Eso fue 46% de sus ingresos anuales. Pareciera ser que estos 15,000 millones que va a dejar de pagar pues no se reflejan mucho en esos 933,000. De hecho, Pemex tiene un balance financiero negativo al final, en parte por los impuestos que paga. Y el Congreso espera este año, más pérdidas en el balance financiero. ¿Cómo esperan ustedes que esta carga fiscal que ustedes van a reducir impacte en el balance financiero? ¿Hasta cuándo podría dejar de reportar pérdidas Pemex en el balance final? Y una pregunta adicional, si me lo permite, ¿cuál va a ser la estrategia para la cuenca de Burgos? Porque ha venido en caída la producción y bueno, ¿qué van a hacer ahí con eso? Muchas gracias. Mire, independientemente de la explicación técnica financiera que va a ser el secretario de Hacienda, yo estoy convencido que el principal problema de Pemex, lo que llevó a Pemex a estos
extremos de debilitamiento fue la corrupción. Si acabamos con la corrupción, Pemex va a renacer. Y esto aplica para el país. Me dice la cuenca de Burgos. Le pongo ese ejemplo. Se invirtió muchísimo. Se le dio un contrato especial a Repsol de España para extraer gas. Se partió de la concepción de que de esta manera se iba a producir más gas en Burgos con este contrato. Se le dio muchísimo dinero a la empresa, no se aumentó la producción y fue un mal negocio para la nación, un jugoso negocio para la empresa, mal negocio para Pemex, porque me lo preguntó, por eso estoy respondiendo. Tengo toda la historia de esos contratos onerosos, costosísimos y sin producción y sin beneficio para Pemex y para la nación. Ese es el principal problema, la corrupción. En este caso es inyectar recursos, quitarle carga fiscal, pero sobre todo limpiar a Pemex de corrupción. Y esto nos va a permitir sacar adelante a la empresa. Es el desafío que tenemos. Los tecnócratas que apostaron a la privatización, que son corresponsables de la quiebra, del fracaso de Pemex, están ahora en una postura, para decirlo suavemente, de escepticismo, de que no se va a poder, que es mucha la deuda de Pemex, que va a ser imposible rescatar a Pemex. Yo acepto el desafío. Vamos a sacar adelante a Pemex y va a ser una empresa productiva, una empresa que va a tener utilidades, que va a tener ganancias. Es que se trata de un negocio redondo, pero claro, se puede tratar del mejor negocio del mundo, pero con la corrupción que le imprimieron, cualquier negocio deja de serlo. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. Pero aquí se pasaron hasta convertir a Pemex, a esta empresa tan generosa, en una empresa fracasada, cuando extraer un barril de petróleo en términos reales, independientemente de lo que costaba sacarlo antes y cuánto cuesta sacarlo ahora, en promedio $5 y se vende en $55 el barril, porque no se le paga renta a la naturaleza, es una actividad extractiva. Pero aún así, por la corrupción,
tiene Pemex problema, sobre todo en la caída de la producción. ¿Qué no decían los tecnócratas, alcahuetes, de saqueadores, que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios después de aprobada la reforma energética, y estamos en 1.700.000 barriles? ¿Cómo nos dejaron el país? ¿Cómo dejaron Pemex? Y ahora muy cuestionadores, cuando deberían de ofrecer disculpas si fuesen honestos. Entonces, sí vamos a sacar adelante a Pemex y se va a terminar con la corrupción, que ya no se siga sangrando a Pemex, a estas empresas que son de la nación. Pero, a ver, tú… Respecto a los pagos de impuestos, vale la pena, como decía el señor presidente, el petróleo, la industria petrolera es una industria sumamente generosa. Y en todas partes del mundo a las compañías petroleras no solamente se les impone el impuesto sobre la renta de las personas morales, el impuesto a las empresas, en nuestro caso del 30% anual, sino también un derecho de extracción, por decirlo así, nosotros lo llamamos un derecho de utilidad compartida. La cifra que usted menciona, en efecto, es más o menos así, o es así, e incluye tanto el impuesto sobre la renta, el normal para cualquier empresa, junto con los derechos de utilidad compartida. Esos derechos, de manera incidental, comento también que cuando se licitaron, se hicieron estas subastas de yacimientos petroleros, sobre todo en el Mar Profundo, cuando se licita algo así, las empresas dan su postura al respecto para tratar de ganar la licitación, siempre estableciendo cuánto del derecho, cuánto de las utilidades iría como derecho para el país en cuestión. Entonces es algo muy común. Ahora bien, en verdad es verdad también que este derecho de utilidad compartida le ha permitido al gobierno federal, o le permitió al gobierno federal por muchos años vivir de prestado. Esencialmente los ingresos tributarios fueron muy bajos durante muchos años, pero muchos años, sobre todo en los 70 y 80, y Pemex fue esencialmente ordeñado. Entonces eso puede implicar para que una empresa, por ejemplo, pues pueda tener problemas financieros. El problema de Pemex, sin embargo, no solamente fue eso. El problema de Pemex, como lo dice el señor presidente, fue un problema de ineficiencia, ineficacia y corrupción de mayúscula. Estamos hablando, les decía hace rato, que el sexenio pasado se contrató una deuda de alrededor de un 3.5% del PIB durante 6 años. Eso es una cantidad fabulosa de dinero que todavía no está claro a dónde se fue. Hay algunos proyectos de inversión que son notorios, pero para una cantidad así debió haber habido un incremento en la producción extraordinario. Y no lo hubo, al contrario, se desplomó la producción del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Ese derecho se va a ir reduciendo a lo largo del tiempo. Obviamente no se lo podemos quitar porque, para empezar, a ningún país le quitaría los derechos de petróleo a ninguna empresa, pero sí lo vamos a ir reduciendo a lo largo del tiempo. Y más aún, esto, como también les decía hace un momento, va a permitir a Pemex que no necesite endeudarse, no necesite contratar nueva deuda, nada más refinanciar su deuda total. Pero llegado el caso, y eso también se reitera en este momento, llegado el caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hará lo que sea para mantener las finanzas sanas, en el caso de Pemex, empezando este año. Respecto a la cuenca, no sé, ¿quiere, director de Pemex, hablar sobre eso? Bueno, pues antes que nada yo quisiera comentar
que nos sentimos muy contentos en la empresa Petróleos Mexicanos por esta decisión del Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, de brindar estos apoyos. Es más que evidente con las cifras que aquí se han presentado que se inicia un ciclo de saneamiento en las finanzas de Pemex. Desde luego, el problema es muy grande y lo importante es que a partir de este año inicia este proceso que seguramente va a concluir en lo que decía el señor presidente de la República, en una empresa productiva y una empresa sana. En otro orden de ideas, y reforzando un poquito lo que aquí se señalaba, es importantísimo el hecho de que la inversión en Petróleos Mexicanos, a partir de este año, ya no esté acompañada con endeudamiento. ¿Me permites? Es bien importante porque para que ustedes tengan una idea más cercana de este asunto, decirles en un pequeño análisis de los últimos años cómo, por ejemplo, en el 2013 la empresa se endeudó con 83,000 millones de pesos. Hubo una inversión ese mismo año, de más de 400,000 millones de pesos. En el 2014 el endeudamiento fue ya del orden de 283,000 millones de pesos y la inversión fue del orden de 450,000 millones de pesos. Siempre la inversión acompañada del endeudamiento. En el 2019, cero endeudamiento y una importantísima inversión de 288,000 millones de pesos. Esto es un cambio de la Tierra a la Luna, es todo. El concepto cambia de manera muy importante, pero hay algo que todavía fortalece más el optimismo con relación al futuro de la empresa y que tiene que ver con el direccionamiento de las inversiones, porque hablaba yo hace un momento de la inversión de 400,000 millones, de 450,000 millones en el 2013-2014. El tema es a dónde se invertía, que esto es muy importante, y buena parte de estas inversiones estaba dirigida a la parte no convencional, a Chicontepec, a aguas profundas. Entonces, si nosotros analizamos cuál fue el resultado de estas inversiones en estas áreas, sobre todo en el caso de aguas profundas, pues encontramos que es un resultado prácticamente nulo. Se invirtió mucho dinero y no hay producción significativa. Entonces, el redireccionamiento ahora de la inversión, a partir de la definición del Gobierno de la República, del señor Presidente de la República, es de que se invierta en donde tenemos petróleo y es muy fácil de extraer. Un poco para darnos una idea de lo que estoy diciendo, de los recursos prospectivos del país, que tiene muchísimos. En conjunto, el país tiene más de 113,000 millones de hidrocarburos, petróleo y gas. Estos se distribuyen más o menos, si no me falla la memoria, 60,000 millones de ellos en las áreas no convencionales, lo que es el fracking, 23,000, 25,000 millones en aguas profundas, y la diferencia para los 113,000 millones están en aguas someras y en tierra. Es decir, mientras que el costo de producción en las áreas no convencionales y en aguas profundas es muy alto, muy cercano al precio del barril, y además muy tardado en el caso de las aguas profundas para
lograr resultados se requieren 5, 6 o más años, hasta 10. En aguas someras y en tierra es muy rápida la producción. Y además, Pemex tiene toda la experiencia del mundo en aguas someras y en tierra. Pemex llegó a ser el principal productor de petróleo del mundo en aguas someras. Es tan sencillo como recordar Cantarell, que fue el yacimiento más importante del mundo, más grande en aguas someras. Entonces se tiene toda la experiencia, se tiene muchísima infraestructura, tanto en tierra como en aguas someras, y la producir, lo que decía el señor presidente hace un momento, el costo de producción es menor. Entonces, el optimismo de que las cosas van a salir bien, pues conlleva el hecho de que ahora la inversión se va a hacer en una zona donde tenemos muchísimos recursos. Si bien es cierto que queda mucho petróleo por extraer en áreas no convencionales y en aguas profundas, y que eso el país no se acaba en 6 años para las nuevas generaciones, ahora mismo pues hay petróleo para los próximos 40 años, tanto en aguas someras como en tierra. Entonces, de ahí el optimismo que nosotros tenemos de que las cosas van a salir bien. Y para finalizar, solo decirles que este gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda, pues tiene que ir acompañado con un gran compromiso de la empresa. Hay un apoyo muy importante que nos lleva a invertir ya sin endeudarse a Pemex, pero esto nos obliga a nosotros a ser muy cuidadosos con el ejercicio de los recursos. Hay todo un plan de austeridad en Pemex que ya está brindando resultados, y también en el cuidado de las licitaciones, en el control, en el combate a la corrupción que tanto señala el presidente de la República. Todo esto que aquí se ve ya se está reflejando en el desarrollo de campos nuevos. Petróleos Mexicanos este año, y es un dato que es hasta histórico, va a tener un desarrollo como no se había tenido en muchos años, a lo mejor numéricamente nunca, de 20 nuevos campos. En este año, 16 de ellos en aguas someras, 14 en el litoral de Tabasco, 2 en el litoral de Campeche y 4 en tierra, 3 en Tabasco, 1 en Veracruz. El de Veracruz es un campo extraordinario, Ixachi, y estamos esperando ver resultados a fines de este mismo año. En octubre de este año empezaremos a ver resultados. Esto es muy importante también porque no hay que olvidar que la producción de Pemex viene en picada. Estamos en aproximadamente 1.720.000 barriles, la mitad de lo que se producía en el 2004-2005, y el hecho de que este mismo año empecemos ya a tener resultados en estos nuevos campos, pues nos indica que podemos esperar por lo menos estabilizar la caída, que ya no siga cayendo más la producción, quizá levantarla un poquito y a partir del año 2020 iniciar el incremento de la producción. De manera que, pues eso es lo que yo quería comentar. Me extendí tantito, disculpe, presidente. Presidente, buenos días. Sí. Carlos Pozos, Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, los demonios están sueltos y contentos. Ayer rumores fuertes de que Miguel Ángel Lozada fue ratificado en PEP. Lozada colocó al doctor Faustino Fuentes en Veracruz y van a perforar 24 pozos en Ixachi con más de 7.500 millones de pesos. Señor, que auditen los contratos de acceso y a tecnología y verán lo que van a encontrar. Por otra parte, en el combate que usted dice a la corrupción, le pido que la Fiscalía General haga una investigación y la dirija hacia la constructora Tapia en Hidalgo. Ahí van a encontrar la punta de la madeja y además van a encontrar posiblemente una toma clandestina de huachicol. Muy buena información.
En el caso del señor Losada, no está ya en Pemex, está separado de Pemex. Hay un error en la información. El señor Losada, desde hace ya varios días, a partir de la definición que hizo del caso del presidente de la República, solicitó un permiso sin goce de sueldo durante el tiempo que dure la investigación que en curso lleva la Secretaría de la Función Pública, y dependiendo del resultado de esta investigación, tal y como aquí el presidente lo manifestó en días pasados, va a definirse la situación en relación al resultado de la investigación. El señor Losada no está en funciones en este momento. Miren, no vamos a tolerar la corrupción. No quería yo tratar este tema, pero creo que es oportuno, porque el principal problema de México, de Pemex, ha sido la corrupción. Y hemos dicho en varias ocasiones que lo tenemos que estar remachando, porque nos manipularon mucho, haciéndonos creer que los problemas